¿Qué es una falacia argumentativa? Bueno, una falacia argumentativa es un razonamiento que no se ciñe a premisas verdaderas, que omite la presencia de voces de autoridad y que toma como garantía cosas que no son aceptadas dentro del mundo lógico o dentro de la sociedad común y corriente. En pocas palabras, una falacia, muchachos, es un argumento falso. Es algo que no podemos corroborar porque no tiene una base o un sustento sólido desde la lógica dialógica o desde la lógica en la que funciona el mundo. Aquí vamos a ver diferentes tipos de falacias. Ustedes las pueden encontrar con diferentes nombres, es decir, van a encontrar falacias que reciben el nombre en latín, y es porque ustedes saben que el arte del discurso viene precisamente de la antigua Grecia, pero acá yo les voy a compartir sus nombres desde el español, ¿cierto? En la plataforma de arroba ustedes van a observar que van a ver ejemplos y va ahí de hecho una actividad planteada de las falacias argumentativas, la cual es presentada precisamente con los nombres latinos, es decir, con los nombres antiguos que tenían las falacias argumentativas. Yo acá voy a hacer como la traducción de esas nomenclaturas. El primer tipo de falacias argumentativas, es decir, de argumentos falsos, es la de petición de principio. ¿Cómo así que una petición de principio? Cuando vemos que para demostrar un punto de vista, pues no hay mucha verdad detrás o carece de sustento ese punto de vista que se va a demostrar. Ejemplo, el español es una materia innecesaria en una facultad de Derecho, por lo tanto debería excluirse del currículo de nuestra facultad. Entonces la idea o el punto de vista que se pretende demostrar es este primero, donde dice que el español es una materia innecesaria en la facultad, sin embargo no hay una razón o argumento de peso que lo demuestre. Es decir, no dice que el español no desarrolla ninguna competencia que los abogados no deban tener, lo cual sería un poco contrario a la esencia propia del derecho, que está basada en el uso de la palabra. Entonces, eso es petición de principio. El principio o punto de vista que se va a demostrar, pues en realidad carece de bases. El segundo tipo de falacia argumentativa es la de ataque personal. En el mundo de la política es una de las falacias argumentativas más comunes que podemos encontrar. Es cuando ofendemos a quien pueda tener una opinión contraria mediante ataques personales en vez de cuestionar los méritos de sus argumentos, ¿cierto? Entonces es cuando en la política encontramos que se desvía la atención de lo que esa persona representa en el mundo de la política y se van a nombrar algo que ha hecho en su vida personal, con su dinero, con su familia, lo que ha dicho y no dicho en un ámbito social o personal, pero en realidad no estás hablando de su valor como político o en una carrera pública. El tercer tipo de falacia argumentativa o la falacia ad misericordiam es una falacia en la que se habla de la piedad o en la que se apela a las emociones, es decir, yo pretendo en mi interlocutor mover un poco su emocionalidad para que me favorezca con ella. Es decir, lo pretendo persuadir, crear un poco de sentimiento de lástima para poder, a través de esa compasión, tener el favoritismo de las personas. En los reality shows en televisión esto es mucho lo que sucede cuando vemos que alguno de los participantes lo que hace es apelar a la emocionalidad para obtener, por ejemplo, la votación del público a su favor. Tenemos las falacias argumentativas de prejuicios por asociación y estereotipos. Se incurre en esa falacia cuando un razonamiento se sustenta por medio de una impresión con fundamento en los argumentos. ¿Cómo así que con una impresión? Con esa imagen mental con la que yo quedo de las cosas, ¿cierto? Los estereotipos, por ejemplo, en Colombia, nuestro país,
podemos ver que uno de los estereotipos que tenemos es que las personas de pasto, es decir, los pastuzos, son personas que tienen unas menores competencias o unas personas que de pronto no tienen ciertas habilidades y se suelen hacer chistes de esto. Esto es una falacia, entonces, porque estamos estereotipando a las personas. En el caso del ejemplo que vemos en pantalla, dice lo siguiente: no es prudente nombrar a un costeño como ministro del Trabajo, porque los costeños son perezosos. Aquí estamos partiendo de un estereotipo, es decir, de una impresión, de una imagen mental que tenemos para crear una afirmación, pero esto no quiere decir que este principio de que por ser costeño sea perezoso se deba cumplir en todos los casos. Otra de las falacias argumentativas más comunes que tenemos es la del falso consenso o también llamada instinto de la manada. Esta consiste en pensar que la opinión de la mayor cantidad de gente es ya considerada una opinión válida. Así estas personas no sean expertas, casi que utilizando la frase popular también, o el refrán popular de la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero esto no lo podemos aplicar en todos los casos. Es la opinión de la mayoría no quiere decir que siempre sea la verdadera. Entonces, por eso, argumentar a partir de esto puede ser una falacia argumentativa. La apelación al poder o la amenaza resulta otro tipo de falacia argumentativa. ¿Por qué? Porque no estamos sustentándolo en algo comprobable, sino que estamos recurriendo a la amenaza directa o indirecta para presionar a las personas a que acepten una conclusión. Esto sucede mucho en el ámbito religioso o en los ámbitos de poder, como el político, donde hay un reconocimiento público y esto hace a las personas querer influenciar en los otros. Casi que el famoso caso de "usted no sabe quién soy yo". En las falacias argumentativas, otra de las que se destaca mucho es el hombre de paja. Esta falacia argumentativa tiene que ver con una mala interpretación en realidad que hacemos de un argumento, ¿cierto? Entonces en ella terminamos simplificando o falseando las cosas para generar aceptación por parte del público. Es decir, terminamos sustentando mal las cosas y desviando la atención para favorecernos. Hay otro tipo de falacias que suceden por apelar a una falsa autoridad. Si bien hemos visto que uno de los argumentos muy fuertes es el argumento de autoridad, donde alguna personalidad o institución reconocida respalda lo que decimos, en este caso, cuando apelamos a una falsa autoridad es cuando recurrimos a alguien que no es experto en el campo a que sustente o a que demuestre lo que queremos decir, ¿cierto? Entonces es ahí como en la política pública colombiana hemos encontrado que los políticos se meten a hablar de historia, se meten a hablar de salud y hacen aseveraciones públicas como, por ejemplo, que es tan dañino beberse 500 vasos de agua como tomarse un vaso de glifosato, ¿cierto?